capítulo 7, libro de Esther, versículos 9 y 10. Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amén. Pueden acomodarse. Queremos compartir esta palabra del Señor bajo el título Razón y consecuencias del mal. Todas las cosas que ocurren, que nos ocurren o que le ocurren a otros, tienen una razón de su existencia. Nada es a la brigandina o cayó por casualidad. Todo tiene una explicación, un motivo. Y la gente dice: ¿por qué pasó esto y no aquello? Entonces, esto que pasó tiene una razón para que pasara eso y no pasara otra cosa. Entonces, todo lo que a nosotros nos pasa o le pasa a alguien que está cerca de nosotros o pasa en el mundo, tiene una razón, tiene un origen. Entonces, asimismo, cada cosa que ocurre tiene resultado o consecuencia. Las cosas, los efectos tienen una causa. Este efecto es por esta causa y esto trae esta consecuencia. Si no, no pasa por la vida como que no pasó, como que no ocurrió. Y lo que quiero hablar es sobre las razones del mal y las consecuencias del mal. Sin embargo, siempre pasa por nuestra mente que estamos viviendo en una sociedad ampliamente permisiva, abierta, inteligente, progresista, adelantada. Y da trabajo saber ahora qué cosa es mala. Es muy difícil saber qué cosa es mala en esta sociedad siglo XXI. Difícilmente usted vea que le digan: esto está mal. La gente que piensa, la gente que priva en más adelantado que todos los demás, se cuida de decir esto es malo o esto es bueno. Porque para ellos eso no existe. Porque esto se ubica en el campo del relativismo filosófico, donde cae muy bien una frase conocida: nada es negro ni nada es blanco, todo depende del cristal con que se mire. Es decir, que los puntos de vista no tienen verdad, no existe la verdad universal, sino, según ese pensamiento, lo que existe es la verdad relativa. Porque todo esto está dentro del marco de la referencia. Todo depende. Eso es bueno, depende. Eso es malo, depende. No hay bien, no hay mal absoluto, sino dependiendo de la circunstancia. Si no me conviene, es malo. Si me conviene, es bueno. Y de ahí se deriva la corrupción y muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque si a mí me conviene, ya yo lo clasifico como bueno porque me va a beneficiar. Entonces no hay una verdad absoluta, según los hombres. Y si no hay una verdad absoluta, porque eso es lo que dice la filosofía de Descartes para acá, entonces ¿para qué buscarla? Sin embargo, Cristo le dijo a Pilato: yo soy la verdad. ¿Qué le parece? Había discusiones en ese tiempo. Ya estaba en desarrollo la filosofía griega y los hombres empezaron a pensar y los hombres empezaron a calcular y qué es bueno y qué es malo. Y nadie sabía qué era bueno y qué era malo porque nadie estaba capacitado para determinar lo bueno y lo malo.
Entonces Cristo le dice a Pilato, yo soy la verdad. Yo creo que Pilato se quedó dando vuelta en el aire, sí. Cristo está diciendo que la verdad de él no depende del contexto, sino que es una cosa absoluta. La verdad de Cristo era verdad, es verdad y será verdad. Es decir, es verdad en el tiempo, pero la verdad de Cristo es verdad aquí, es verdad en África, es verdad en Australia y es verdad en todas partes. Pero la verdad de Cristo es verdad en la tierra, dentro del globo terráqueo, y también es verdad después de la tierra, en el cielo, en Marte, en Júpiter, en todos los planetas, también es verdad. Eso es lo que Cristo está transmitiéndole a Pilato, y Pilato se queda dando vuelta. Yo soy la verdad. Aleluya. Aquí se hace imposible calificar algo bueno o malo, porque carecemos de referente. Aquí las cosas son buenas en comparación de. Esto es bueno porque es mejor que aquello. O es malo porque es inferior a aquello. Entonces ni es bueno ni es malo, sino depende. Pero hay una definición instintiva. Es decir, hay una definición que sin yo buscar argumentos, sin yo leer, sin yo estudiar, sin yo analizar, inmediatamente por instinto yo digo, eso es malo. Todo lo que va en contra mía, para mí, es malo. Todo lo que me hace daño, para mí, es malo. Y todos sabemos cuándo actuamos a favor o en contra de. Los pueblos dicen que las cosas son malas cuando no les conviene. Cuando la cosa está cara, cuando la cosa está difícil, cuando no hay trabajo, la gente dice la cosa está mala. Es verdad que la cosa está mala, la cosa está igual. El que está mal eres tú, pero la cosa sigue igual. La cosa siempre es igual. Ahora, la cosa de nosotros depende de qué conseguimos, porque a veces dentro de la maldad de unos está la bondad de otros. Hay muchos muertos y muchas familias que se sienten mal porque han perdido un ser querido, pero pregúntale al dueño de la funeraria. Para él la cosa está buena, porque cuando para él está buena, para los otros está mala. Entonces, no hay maldad absoluta ni bondad absoluta en este sentido. Y de ahí viene como lo bueno es lo que a mí me conviene y lo malo es lo que a mí no me conviene. Entonces todo lo que a mí me convenga y directamente no le haga daño a otro, que crea yo que no le hace daño, entonces yo digo, eso me toca a mí, eso es bueno. Entonces de ahí se deriva el egoísmo. Cuando yo quiero acapararlo todo para mí, de ahí se deriva entonces el egoísmo y otras mediocridades humanas. Hay una tendencia humana a satisfacer antojos, sin importar que perjudique a alguien. Lo que yo quiero es lo mejor. Lo que me toca a mí es bueno. A mí me importa que Satanás se lleve al otro. Yo lo que quiero es el bien para mí. Ese es el egoísmo que está funcionando. Por eso Dios advierte. En muchas ocasiones, voy a citar algunos proverbios, salmos y otros versículos de la Biblia. Dios advierte en diferentes formas. Dice el Proverbio 4, 14 al 16. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. No vaya por las veredas, o sea, por el camino, por la senda de los impíos. ¿Por qué? No entre por la vereda de los impíos, ni vaya por el camino. Apártate. Hay una vereda, hay un camino, hay una zona que no hay que ser un científico para saber que es mala. ¿Por qué? Porque no conviene a la mayoría. Cuando hay algo que hace daño a la mayoría, es malo por definición. Entonces, cuando yo sé que eso es malo porque es malo,
¿Qué debo yo hacer? No pasar. Apártate. Déjala. No entres por la vereda de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que practican la impiedad o la falta de piedad. Los que se regocijan. Porque mira, hay malo y hay maligno. Y hay impío, y hay impiedad. Todo esto se entra en la misma categoría de la maldad. Entonces, no, lo descubriste, no vaya por esa vereda. Dice el Salmo 37:9, que es como una respuesta al proverbio. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. O sea, ¿por qué no vaya por la vereda de los impíos? Porque los malignos serán destruidos. ¿Quieres tú ser destruido? No. ¿Quieres tú que tu familia se destruya? ¿Quieres tú que se destruya tu salud? ¿Quieres tú que se destruya tu bienestar, tu bienestar social? Entonces apártate de esa vereda de los impíos, porque los malignos serán destruidos. ¿Quién lo va a destruir? El mismo que va a bendecir a los que no son malignos. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. O sea, son dos cosas distintas. Mientras uno van a ser destruido, otros van a heredar. El mismo que destruye es el que da la herencia. Entonces le dice, no entre por esa vereda que es mala. ¿Quién dijo que es mala? Tú mismo lo sabes. O sea, no es que Dios ha dicho, eso es malo y esto es bueno. Es que la Biblia es un patrón. El estatuto, el código divino, el código de vida está escrito. Y ya el hombre, el ser humano, está consciente del bien y del mal. Dios no tiene que andar con usted guiando. Mira, no te metas por ahí, no te salgas por aquí, estás por aquí. No. Ahí está la Biblia. Usted aprendió lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Entonces ya usted sabe lo que es malo y lo que es bueno, porque el único punto de referencia para el mal o el bien es la Biblia. Nadie más le va a decir a usted lo que es malo o lo que es bueno. Es la Biblia la que dice lo que es malo o lo que es bueno. Porque no está hablando de comida mala o comida buena. Está hablando de asuntos morales y asuntos espirituales que tienen carácter eterno. Entonces, la primera pareja que menciona la historia bíblica cometió un error. Cometió un grave error e intentó ocultarlo. Dice Génesis 3:10. Cuando después que comete su desobediencia y sabe que hizo lo malo, ¿por qué sabe que lo que hizo está mal? ¿Porque era malo en sí mismo? No, porque comerse lo que ellos se comieron necesariamente no era malo. Fue malo porque estaba prohibido. La maldad no es mala porque es mala porque está prohibida. Cuando usted le dicen, es una vía, no entre. Y usted tiene que caminar de norte a sur, correctamente, pero usted le da la gana de caminar de sur para norte. ¿Por qué es malo que usted camine de sur para norte? Porque está prohibido. Entonces, cuando se prohíbe algo, el que lo viola comete maldad. Entonces, cuando la primera pareja violó el mandato divino, supo, sin que nadie se lo dijera, supo que había hecho algo malo. ¿Qué hace el que actúa mal? Se esconde. Hasta los niños. Usted deja un bizcocho guardado y le dice a fulanito, no toque ese bizcocho que es para regalárselo a alguien que está de cumpleaños. Y el tiguerito da vuelta por la nevera y lo mira y vuelve. Y vuelve y lo mira y se va a jugar. Y al rato vuelve y mira el bizcocho. Pues le dijeron que no le toque. Él está buscando la manera de cómo hacerlo sin que se descubra. Y está estudiando el caso. Hasta que encuentra una forma. Y viene y le coge un pedacito y lo tapa. Y lo prueba. Porque cuando las cosas la prohíben, se despierta la curiosidad. Entonces el niño sigue jugando, pero se comió el pedacito de bizcocho y lo arregló. Llegó la mamá y la mamá sospecha. Porque la actitud del niño le da sospecha.
Y cuando va y chequea bien el bizcocho, se da cuenta que lo tocó. Y le dice, fulanito, ven acá. Y antes que ella le pregunte, él dice, no fui yo. Porque el que tiene hecha, tiene sospecha. Inmediatamente él se defiende. Eso le pasó a Adán y a Eva. Oyeron que la presencia de Jehová, o sea, sintieron la presencia de Jehová, infructuosamente trataron de ocultarse, se escondieron. Y fueron tan sinceros que le dijeron al Señor, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Ahora dice que porque estaba desnudo. ¿Y cuándo tú habías tenido ropa? Tú naciste y te criaste desnudo. Entonces ahora te inventas que no tienes ropa. No, la ropa espiritual fue la que se te quitó. Has pecado y ahora tienes miedo de encontrarte con Dios. Entonces la historia se repite en Génesis 4:10 al 11, pero ahora con el hijo de esta pareja. Se aplica la misma medicina, dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo Dios a Caín. La voz de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito sea tú de la tierra, porque abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando Caín mató a su hermano Abel, creyó que nadie lo sabía. Y Dios le dijo que la voz de la sangre de su hermano clamaba a él desde la tierra. En otra palabra, nada se queda oculto. La maldad que usted o que yo pueda hacer, aunque me vaya donde me vaya a hacerla y lo deje cubierto por ahí, venga para acá, de alguna manera eso va a salir a flote. Se va a descubrir. Esto nos enseña por lo menos dos cosas. Número uno, el deseo de hacer lo malo está en nosotros. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué queremos hacer el mal? Usted sabe que el mal no hay que enseñárselo a nadie. El bien sí. El mal lo hacemos de manera instintiva, antojadiza, automática. O sea, lo hacemos porque lo hacemos. Porque la inclinación humana a hablar mentira. ¿Quién enseña al otro a hablar mentira? Pero cuando usted hace algo que usted sabe que está mal hecho, usted se defiende y dice que no fue usted. Ah, no, eso fue fulano. No fui yo. O sea, el mal está en nosotros. ¿Por qué hacemos el mal? Porque está en nosotros. Desde que pecaron aquella gente, nuestros amigos Adán y Eva para acá, el mal está en nosotros, en nuestra carne. En segundo lugar, la intención de ocultar el mal también está en nosotros. O sea, eso es parte de nuestra naturaleza. No crea que usted es así porque usted es el más malo. Es que todos somos así. El deseo de hacer el mal, como dice el apóstol Pablo, el deseo de pecar está en mí. El deseo de buscar a Dios también está en mí. Pero si yo me llevo de la carne, entonces yo venzo el deseo del Espíritu que me inclina a buscar a Dios. Entonces la maldad está en nosotros, pero puede ser vencida. Entonces, aquí queremos hablar de un caso muy particular de la Biblia, pero que ha corrido el mundo. Y es parte de la historia de algunos incidentes de la vida y del ministerio de la reina Esther. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Esther. Después de estas cosas, el rey Asuero, o Jerje I, en la Biblia aparece como rey Asuero, engrandeció a Amán y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Amán era el primer ministro, el hombre de confianza del rey Asuero, que era el imperio que cubría prácticamente todo África, incluyendo Egipto y hasta Mesopotamia, lo que es Irak, Irán, el Líbano y toda esa zona, y casi llegando a Grecia. Era el imperio medo que después se convirtió en medo persa. Entonces, este rey tenía su primer ministro, que era Amán. Y él quiso honrarlo, y dice, y puso su silla en lugar de preponderancia, sobre los príncipes que estaban con él. O sea, él era el príncipe número 1 y el número 2 después del rey. Entonces, tenía alguna necesidad
Amán, pero tenía un orgullo. Amán tenía un problema. Él venía de la descendencia amalecista. Y él era por trascendencia o por descendencia, él era enemigo acérrimo del judío. Entonces, Asuero está casado con una reina judía. Y la reina judía ama a su pueblo judío. Los judíos estaban como cautivos, el pueblo judío estaba cautivo dentro del aparato egipcio. Entonces, Amán, que es el primer ministro, aborrece a los judíos. Había un judío que era tío de la reina y que todavía la gente como que no lo sabía. Los judíos lo sabían, pero los egipcios no lo sabían. Y ese hombre todos los días se sentaba a la puerta del palacio, después de la verja perimetral, allá afuera, pero todo el que pasaba por ahí tenía que ver a Mardoqueo, un señor de edad, tal vez mal vestido. Entonces, cuando el primer ministro, que era la encarnación del orgullo, la soberbia y la altivez, cuando Amán pasaba por ahí, veía ese espectáculo deprimente de este Mardoqueo, le hervía la sangre. Él sabía que era judío, pero tal vez no estaba tan seguro de la familiaridad de él con la reina. El caso, como primer ministro, él preparó un plan, porque él llegó un día a su casa triste, como un niño malcriado, enojado. Y la esposa, que lo amaba muchísimo, Sare o Sere, cuando lo ve tristón, le pasa la mano. A los hombres les encanta eso, hermano. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué te hicieron? Como si fuera un muchachito, como si fuera un bebé. ¿Qué te hicieron? Oye, ¿qué te hicieron? No, ¿qué tú hiciste? ¿Qué te hicieron? Te maltrataron al primer ministro. Y al ratico él le cuenta que él no soporta ver ese espectáculo de un tal Mardoqueo. Y le dice ella, oh, pero tú eres el primer ministro, tú eres la confianza del rey, tú eres lo que el rey más quiere, no ves que te pone por encima de todos los otros, digamos ministro del Estado, del gabinete, tú eres el número uno del gabinete, pídele lo que te dé la gana al rey y olvídate que te lo va a dar. Y le dio la idea, porque a veces las mujeres son tan inteligentes que son peligrosas. Porque esa inteligencia, cuando se usa para el bien, es una bendición. Pero cuando esa mujer inteligente la utiliza para el mal, solamente el diablo le puede ganar. Y esa mujer quiso resolver el problema de su amado. Dice, mira, tú tienes todo el poder después de Faraón, después del rey. Tú nomás tienes que prepararte un plan y yo te voy a ayudar. Vamos a preparar una horca aquí para colgar ese Mardoqueo. Pero no podemos colgarlo sin arreglar la cosa. Tú te vas a preparar al rey y tú la vas a concientizar de lo molestoso que es ese hombre sentado a la puerta del palacio. Y lo va a llevar a que firme un decreto. Tú lo haces el decreto para destruir al pueblo judío, porque lo que trae es carga social al imperio. Esos judíos son unos malsanos, son unos vagos, son unos viciosos, todo invento. Pero que tenemos que eliminar esa raza. Y tú vas a concientizar al juez, al rey. Y al primero que hay que matar es a Mardoqueo. Y tú vas a hacer la horca aquí en el patio y te va a dar el gusto de colgarlo aquí en la horca. Una horca de 50 codos que vienen siendo como 75 pies de altura. Y lo van a colgar ahí. Ok, el hombre salió feliz. Y el hombre preparan su horca, preparan su plan, tiene su decreto listo para llevárselo al rey para que lo firme. Oye, pero hay cosas que son como de película. Porque él está en el patio donde solamente entraban los altísimos funcionarios, en el patio que quedaba justo antes del despacho del rey. Y está esperando un turno para entrar al trono, a donde el rey a decirle eso. El rey se desveló y amaneció asoñoleado. Y estando así en ese problema de que no pudo dormir porque se pasó soñando,
Entonces llama a sus criados que estaban ahí, le dice, ¿qué se hará con la persona que yo quiero honrar? ¿Por qué? Porque él tuvo un sueño y se acordó de Mardoqueo. Y dijo, se soñó, el Señor lo puso a soñar. Y dijo, ¿qué de este hombre? ¿Quién era Mardoqueo para el rey? Antes de que existiera la reina Esther. Mardoqueo fue un judío que descubrió un complot para matar al rey años atrás. Y eso figuraba en las memorias. Entonces cuando el rey se desvela, pone a los criados a que le lean las memorias del reino. Y están leyendo y casualmente leen ese episodio. En tal fecha pasó esto y fulano fueron ahorcados porque trataron de matar al rey, hicieron una componenda para destronarle, un golpe de estado. Y el que lo descubrió fue un judío llamado Mardoqueo. Y eso se quedó en la historia, eso está guardado, nadie movió eso. Y cuando están leyéndole la historia de la memoria al rey que está desvelado, dice, oh, ¿y dónde está ese hombre que me salvó la vida? ¿Qué hicimos con ese Mardoqueo? Le dicen nada, no se ha hecho nada que yo sepa. Dice, pues mira, ese hombre hay que localizarlo, porque yo tengo que agradecerle a ese hombre, me salvó la vida, yo le debo la vida a ese hombre. ¿Qué pasó entonces? Entonces, viene el rey y le dice a los criados, ¿quién está ahí en el patio? Ah, bueno, ahí está el ministro Amán. Ah, dile que pase. Amán viene con el decreto para que lo firme, pero como es el rey que lo llama, él viene a ver cuál es la urgencia del rey. Y el rey le dice, mira, tengo un problema. Tengo que honrar a una persona. Inmediatamente él hizo, aleluya. Otra distinción más, otro reconocimiento más para mí. Y él cree que para él todo. ¿Qué haremos con el hombre que el rey quiere honrar? Como Amán cree que es para él, pidió lo mejor. Dice, mire, se pondrá el vestido de rey, se pondrá el anillo de rey, paseará en el caballo de rey por toda la ciudad, y carruajes delante y carruajes detrás, anunciando que todo el mundo le rinda culto porque esa persona es la favorita del rey, y pidió por su boca todo lo mejor que él podía pensar en una mente calenturienta como la de él, en una soberbia como la de él pidió por esa boca. Hermano, a veces el diablo se equivoca. El diablo se ha equivocado muchas veces con los hijos de Dios. A veces el diablo ha dicho cosas por hacernos daño a nosotros y Dios la convierte en bendición. Y eso pasa comúnmente. Entonces el hombre se desboca y le dice el rey, ok, todo eso hay que hacerlo con la persona que yo quiero honrar. Sí, mi rey. Pues mira, búscate a Mardoqueo. Búscate a Mardoqueo, porque ese es el hombre que yo quiero honrar. Bendito sea Dios. El hombre llegó a su casa. Ahora sí es verdad que llegó triste el hombre. Y se aparecen unos sabios que él tenía en su casa, que hacen coro con la mujer. Y eso está, creo que en el versículo 13. Mira, dice el versículo 13, el capítulo 6 de Esther. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Eso es profecía. El hombre está de pie, está parado.
Pero Dios dice, mira, es judío, te llevó quien te trajo. Porque ese tiene la bendición de Dios. El caso es que el hombre, ahora es cuando el hombre está atribulado y con causa. Y tiene que preparar todo lo que él dijo que era bueno hacer a la persona que el rey quería honrar. Tuvo que preparar el carro, la carroza, y él mismo salir a vocearlo. ¡Viva Mardoqueo! Mardoqueo! ¡Honra para Mardoqueo! Y el que lo veía no lo creía. Bendito sea el nombre del Señor. Ya Esther había hecho una primera cena. Iba a ser la segunda cena, banquete. Porque Esther no le había pedido al rey nada todavía. Entonces ya después que pasa todo esto, hay una segunda banquete de parte de la reina. Invitan todos los grandes funcionarios y ahí está Amán. Amán está como siempre cerquita del rey. Entonces ahí pasa lo peor para este pobre hombre. Este hombre tenía todos los privilegios. Este hombre tenía todas las posibilidades. Pero su maldad no lo dejaba dormir. Porque a pesar de lo bien que él estaba y que gozaba del favor del rey, el odio que él tenía contra Mardoqueo no lo dejaba dormir. Él vivía incómodo contra Mardoqueo y Dios guardándole a él lo que tenía que, su respuesta. Entonces, porque es bueno que podamos describir el personaje que se había cogido en contra de un humilde judío llamado Mardoqueo. Era un todopoderoso que se había ensañado contra él, con todos los privilegios del reino y todas las posibilidades. El apoyo total del rey, posición envidiable, su ego más arriba del cerebro, de la cabeza. Hay gente que le pasa eso en el día de hoy también. Se creen que el mal a ellos nunca los va a tocar. Se creen que están por encima del bien y del mal. Amán se sentía muy seguro. Creo que nunca pasó por su mente, ni por la mente de su familia, que iba a caer en desgracia. Era el niño lindo del rey. Era el príncipe favorito. Nunca pensó que iba a fallar. No pasó por su mente. Cuando estamos cuando estamos en el buen tiempo, generalmente olvidamos que somos polvo. Olvidamos de dónde venimos. Olvidamos que somos lo que somos y que más alto de ahí han caído. El ego humano es incontrolable. Hay gente que se cree intocable. Hay gente que se cree que no va a bajar nunca de ese solio. Hay gente que cree que todo el mundo tiene que humillarse ante ellos. Hay gente que cree que todo el mundo tiene que rendirle pleitesía y están en la cúspide. Pero eso cambia. Eso puede cambiar en cualquier momento, porque el pecado destruye, el pecado mata. El odio que tenía este hombre, el egoísmo que tenía este hombre, el desprecio que este hombre tenía por los judíos, llegó a un punto. Porque mientras él preparaba su plan, hacía su plan para matar a Mardoqueo, había alguien que estaba haciendo un plan para acabar con él. Mientras él buscaba la manera de ahorcar a Mardoqueo, había alguien más poderoso que él y más poderoso que el rey Asuero, que estaba preparando otro plan. Lo que pasa es que él no lo sabía. Él no se imaginaba cuánto valía este humilde Mardoqueo en la presencia de Dios. A veces nos equivocamos. Aquí había premeditación y alevosía. Hizo un plan para quitarse de encima lo que le molestaba. Una horca en su propio patio. Tenía matones y lo único que le faltaba era el decreto. El decreto para que el rey lo autorizara. Pero se le olvidaba un versículo que hay en el Salmo que dice, porque el que defiende a los justos es Jehová. El diablo, por eso yo le digo a la gente, no peleen. No peleen. Dejen al Señor que pelee.
Porque él dice, yo pelearé por ustedes y ustedes estarán quietos. No importa lo grande que sea el que pelea con usted. Por encima de ese grande, porque a veces ese grande está apoyado de otro más grande. Pero por encima de ese grande, del otro más grande y del otro, está el otro. No nos ensuciamos nuestra mano. Déjele su causa. Ponga su causa en la mano del Señor. El pueblo judío se puso en acción. Estaba orando, porque ya Mardoqueo le había comunicado al pueblo judío que había un decreto para matar a los judíos. Ya Mardoqueo estaba enterado de que había una malicia contra el pueblo para exterminar a los judíos. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 4 de Esther. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con gran voz y amargo clamor. Eso fue cuando vino el primer decreto para exterminar a los judíos, para obligar a los judíos a adorar al rey, y el judío no adora solamente a Jehová. Entonces le buscaban la forma para destruir al pueblo en sus propias creencias. ¿Qué hizo Mardoqueo? Puso a los judíos a orar. Lo puso a clamar. Dice que se vistió de ceniza, se vistió de cilicio y se fue por toda la ciudad clamando a grande voz y amargo clamor para que la gente orara y clamara delante de Dios. Y le mandó un mensajito a Esther. Eso es antes de que pase todo lo que está pasando con Amán, porque está trabajando en dos fases. Una allá y otra acá. Mardoqueo no sabe lo que Dios está haciendo y preparándole a Amán, pero él está orando. Él está clamando. Y puso al pueblo a clamar y a buscar el rostro de Dios. Entonces, le mando un mensaje a Esther, por si acaso Esther estaba desconectada, porque Esther no tenía teléfono, quizá de ella, sino del reino. Entonces, trata de ver a Esther y le dice, mira, estamos en emergencia, estamos en aprieto. Si tú estás ahí, es para algo. Hasta que ella se convence y se decide a ver al rey para contarle su problema de su pueblo. Y ella dijo, si perezco, ponga al pueblo a orar. Y si perezco, que perezca. Pero yo me la voy a jugar y voy a hablar con Mardoqueo. Lo primero que hace es un banquete, y por eso fue que invitó a Amán. Primer banquete para ella decirle a Amán, a Asuero, su esposo y rey, el peligro que está corriendo su pueblo. Pero en el primer banquete no lo hace. Ahí está Amán sentado y entonces Amán como que coge un poquito de fuerza. Y va donde su mujer le dice que lo están distinguiendo, que lo pusieron a comer junto con el rey. Ok. Pero Esther no dice nada. Le dice al rey que tiene algo que decirle, pero no le ha dicho. Hace un segundo banquete y entonces invita nuevamente a Amán. Invita a todos los correligionarios, invita a todos los príncipes, y dice aquí el versículo 2 al 8, y el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Todavía Esther no ha dicho nada, Amán todavía, a pesar de que ya él reconoció a Mardoqueo, él tiene su horca preparada ya porque la tenía hecha. Pero él cree que él está en buena todavía con el rey. Él cree que todo va a salir bien. Él está al lado del rey en el primer banquete y en el segundo banquete. Cuando sale del primero, yo me imagino que él pensó, salí de la prueba. Se me fue la pesadilla. Yo creía que el rey estaba ensañado contra mí, pero todo parece indicar que no, porque me invitaron a este banquete y me sientan al lado del rey. Él no sabía que había un segundo banquete. Entonces en el segundo banquete ya el rey está desesperado. Mire, el ron, el vino, la embriaguez es un problema. Porque ese hombre, ese rey se puso a hablar cosas que no debió hablar. Usted sabe lo que decirle a una mujer que es extranjera. Hasta la mitad de mi reino te doy. Pide por tu boca. Aunque Dios está trabajando en el asunto, pero también tenemos que buscarle la otra partecita.
Cuando usted se embriaga, usted pierde el control. Y usted dice lo que tiene y lo que no tiene que decir. Y a veces habla en contra suya. Y este hombre se abrió con su esposa, que era extranjera. Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. ¿Y si ella hubiera pedido la mitad? Respondió Ester: séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos. Ella habla por su pueblo. Yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Respondió el rey: ¿quién es y dónde está? Aleluya. Hermano, Amán está al lado del rey. Mire, yo creo que Amán hizo una oración secreta. Tierra, trágame. Tierra, ábrete y trágame a mí solo. Cambió de colores, sudó, se puso pálido. Yo no sé si el rey lo miró, pero si lo hubiera mirado se da cuenta. Porque todavía Ester no ha dicho quién es. ¿Quién es y dónde está? ¿Quién es que ha inventado eso contra tu pueblo? El que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto. Ester dijo: el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Se turbó el alma de Amán. Y cualquiera, yo me hubiera muerto ahí mismo. Me da un ataque y me muero ahí mismo y se acabó el juego. Aleluya. ¿Y qué pasó con Amán? Inmediatamente el rey dio la orden: agárrenlo, amárrenlo. Y entonces viene el versículo 9 y 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos del rey: he aquí en la casa de Amán está la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. Y dice el rey: ajá, la hizo para Mardoqueo. Y Ester lo miró también: ajá. Y el pobre Amán bajó la cabeza: la hice para Mardoqueo. Sí, para Mardoqueo. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. La gloria de Dios. Y dice aquí el versículo 10: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿Qué lección? Causas y consecuencias del mal. Usted está inventando cosas malas contra el otro. Usted está creyendo como que nadie está cuidando al otro. Usted está creyendo que usted está trabajando solo. Usted no sabe que arriba hay alguien que tiene el control de todo lo que aquí abajo pasa. Y mientras Amán preparaba la horca para Mardoqueo, Dios preparaba esa misma horca para Amán, lo puso a él a fabricarla. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos y amigos? El pecado engaña. Cuando más encumbrado estamos, el pecado nos sorprende. La consecuencia vendrán a menos que haya un intermediario. ¿Quién pudo haber salvado a Amán? Si el rey, el número uno, lo condena a muerte. ¿Qué pudo pasar para que Amán no muriera en esa horca? Pero aquí vemos la maldad que mucha gente la mantiene. Porque una cosa es tener la maldad en el corazón, reconocerlo y sacarla, arrepentirse, convertirse, humillarse. Y otra cosa es darle curso a la maldad. Porque como hemos dicho, la maldad es parte de nuestra naturaleza. Pero también es parte de nuestra naturaleza la inteligencia. Y como inteligente yo debo darme cuenta que hay alguien que está por encima de esa maldad y que me va a llamar la atención y que me va a llamar a cuenta y que me va a pasar factura. Y que ese alguien yo no podré evadirlo.
Pero a veces la maldad y el pecado obnubila, oscurece, enceguece, venda. Y nosotros nos creemos los reyes, los dueños, amos y señores de todo lo que hay. A veces nos creemos intocables. A veces nos creemos inalcanzables. O creemos que otro es inalcanzable. O creemos que aquel es intocable, que aquel es lo máximo. No, el máximo está arriba. El inalcanzable está arriba. La maldad tiene un punto. La maldad Dios la deja que vaya caminando. Pero llega hasta donde Dios quiera. ¿Cuántas veces Amán se burló de Mardoqueo? En muchísimas maneras. ¿Cuántas veces habló mal de él? Le habló mal al rey, le habló mal al pueblo en contra de Mardoqueo. Él era enemigo de los judíos y se los tenía al menos. Él creía que era una raza superior. Él no quería contaminarse ni contaminar el reino con la sangre de los judíos. Porque son malos, son una especie maldita, decían ellos. Pero mientras para el mundo somos malditos, mientras para el mundo somos una especie desagradable, para Dios somos la niña de sus ojos. La niña de sus ojos. Lo más querido somos para Dios. Y mientras el diablo está inventando algo contra nosotros, contra lo que amamos a Dios, contra lo que le servimos a Dios, mientras nosotros estamos muy quitados de bulla, el diablo está inventando cosas. Pero arriba hay alguien que lo está vigilando. Es como dice el Salmo 91, no te tocará. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra. A ti no te llegarán. No te tocarán a ti. Eso es una promesa bíblica que Dios la cumple todos los días. Yo no tengo que presionarme, yo no tengo que ponerme nervioso, yo no tengo que amargarme, yo no tengo que perder el control pensando en lo que el diablo está preparando para mí. Dice el Señor que deje el pleito a Él. Ahora, ¿qué hay que hacer para confiar en que Dios echará ese pleito? ¿Usted cree que Dios pelea por cualquiera? ¿Usted cree que Dios defiende a cualquiera? ¿Usted cree que un charlatán sinvergüenza que anda por la calle haciendo lo que le da la gana y todo tipo de vagabundería, Dios lo va a defender? ¿Usted cree que a esos odiosos, esos egoístas, esos orgullosos que nunca tienen tiempo para Dios, Dios lo va a defender? No, Dios tiene su equipo. Dios tiene su equipo. Y quizás es un equipo que usted ignora. Quizás es un equipo que usted se lo tiene al menos, como le pasaba a Amán con los judíos. ¿Quién va a defender esta especie maligna? ¿Quién va a defender esta clase baja? ¿Quién va a defender estos pobres cautivos, estos esclavos? Nadie se preocupa por ellos. Todo el mundo los aborrece. Menos uno. Menos uno. Aunque el mundo entero te aborrezca, arriba hay alguien que te defiende. Pero Dios no defiende a los borrachones, mentirosos, charlatanes, envidiosos, egoístas, fornicarios y todo ese tipo de gente que vive violando lo que la Biblia prohíbe. Dios no defiende a esa gente. Dios defiende a los que se acogen a su palabra. El que ama a Jehová, guarda sus mandamientos. Y a esos que guardan sus mandamientos, a esos que están o estamos haciendo el esfuerzo por agradar a Dios, a esos que estamos haciendo el esfuerzo por vencer las debilidades de la carne, a esos que estamos haciendo un sacrificio por obedecer a Dios, Dios lo defiende. Él pelea por nosotros. Razón y consecuencia del mal. Hay personas que no le preocupa el mal. Esa es su vida. Dice, bueno, pero yo desde que nací soy así. Pero Dios te ha dado el privilegio de entender que estás mal. Y si entendiste que estás mal, ya eres responsable. No eres inocente, no eres ignorante, eres responsable.
Todos somos malos, pero hay una diferencia. Hay muchos que descubrimos que éramos malos y buscamos la forma de resolver y cambiamos de dirección. Hay otros que saben que son malos, pero no le importa. Ah, yo soy así. Yo soy malo, yo soy vagabundo, yo soy así, Dios sabe. El día que Dios me quiera salvar, me va a salvar porque sabe que yo soy así. El día que Dios te quiera salvar es hoy. El día que te quiere salvar es cuando tú entiendas que estás mal. Y el día que te vas a salvar es el día que tú decidas cambiar. Porque Dios no cambia, Dios ayuda al cambio. Si Dios quisiera nos cambiara automáticamente a todos. Pero el que me busca me halla, dice la Biblia. El que me busca es el que me encuentra, no es el que no me busca. Entonces, si tú tienes mucho tiempo oyendo, si tú tienes mucho tiempo sabiendo, pero no has decidido dejar el camino que lleva, no cuente con la defensa del Señor. Porque no es posible, porque la Biblia no lo contempla. Quizá alguien por ahí aparezca y te diga que sí, que tú estás bien y que tú no tienes que arrepentirte, tú no tienes que convertirte y que Dios te va a premiar y que Dios te va a hacer cabeza y no cola. Aparecen algunos profetas pagados que hacen eso. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que el alma que peca, esa muere. La Biblia lo que dice que Dios no conoce rango. La Biblia lo que dice que Dios le baja el fuete al que comete el error. Ahora, cuando yo me doy cuenta de mi error y le pido ayuda para cambiar, porque algunos dicen, yo no puedo, yo tampoco puedo, ninguno podemos. Ahora hay alguien que está listo para ayudar a los que quieren. Como yo quiero, como usted quiere, como nosotros queremos, Dios nos da la fuerza, nos da la capacidad para vivir sin pecar. Pero si a mí no me da la gana de hacer la voluntad de Dios, Dios no me va a obligar. Así que amigo que me escucha, hermano apartado que me escucha, no te declares débil, declárate rebelde, declárate desobediente, porque todo el que quiere acercarse a Dios, Dios lo pone fuerte. Dios le da la victoria. Y no importa las razones que tengamos para pecar, porque todos las tenemos. Y esa razón, y ese pecado, ese mal que nosotros podamos hacer, tiene consecuencia. Y esa consecuencia vendrá, no importa dónde nos metamos, no importa dónde nos cobijemos, no importa el rango que alcancemos. Quizás mientras más alto sube, más duro es el golpe, más grande es el estrellón. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Reconocer que somos malos. Reconocer que esa maldad tiene consecuencias y que me lo van a cobrar tarde o temprano. Y reconocer que hay alguien que me quiere ayudar. Lo único que podía salvar a Amán era un mediador. ¿Y quién podía ser mediador? El rey no lo iba a hacer, Esther no lo iba a hacer. ¿Quién lo podía hacer? Pero nosotros tenemos alguien que se llama Jesucristo. Nosotros pecamos contra Dios y tal vez nos dictaron la horca para nosotros, pero apareció Jesús. Apareció Jesús y se puso en el medio. Dijo, échame la culpa a mí. Ellos son malos, pero échame la culpa a mí. Yo pago por ellos. Yo pago por ellos con mi vida. Y en la economía divina eso funciona. Y Dios saldó la cuenta y nosotros, nuestra cuenta quedó limpia y sin mancha. Porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Un aplauso al Señor.